¿Cuántos de ustedes recuerdan la letra de una canción, pero les cuesta encontrar las llaves del coche? Puede que le cuesten recordar o encontrar algo, pero una canción que escuchó hace meses o años entra de repente en su cerebro y una vez ahí se repite. Hay una ciencia detrás de esto. El ritmo, la cadencia y la letra de una canción sirven como dispositivo para poder recordar las cosas. Por eso cuando estamos memorizando algo y lo convertimos en una canción, lo podemos recordar más fácil. Quizás el truco es tener una canción para cada cosa que tenemos, ¿verdad? De modo que podamos encontrarla más tarde. Una canción para las llaves, canción para la ropa que tenemos que lavar, ¿verdad? Esta noche concluimos el quinto y el último libro del Pentateuco, Deuteronomio. Deuteronomio. Y le pregunté a la hermana Yadi también. Pero ¿qué significa el título de este libro? ¿Qué significa? Pues viene de una palabra griega. Esta sí la puedo pronunciar. Deuteronomion. Es segunda ley. Segunda ley. Y aquí lo que podemos sacar de esto, o si a lo mejor lo que podemos hacer es conseguir un pensamiento clave, o pensamiento principal de este libro sería esto. Aquí les tengo varias cosas aquí, pero pensamiento clave principal es obediencia. Obediencia. En este libro podemos leer 34 capítulos. El autor aquí es Moisés. La conclusión del libro es: la obediencia a Dios es imperativa, es necesaria la obediencia a Dios. Me dicen cuando estén listos. Ok, aquí tenemos ideas principales. Lo que podemos conseguir, o lo que encontramos aquí en este libro, es esta. La primera es la importancia de un lugar de culto central, donde podrían adorar al Señor. Un lugar central para la nación de Israel, el pueblo de Israel. La primera cosa. La segunda cosa es el énfasis en el nombre de Dios. Y de eso vamos a hablar brevemente, porque ese énfasis va a ser algo muy importante para la gente, el pueblo de Israel. En Éxodo aprendimos los 10 mandamientos, pero aquí en este libro es una organización de estas leyes. Varias son repetidas, pero otras son nuevas. Y también la importancia de amar y obedecer el pacto de Dios.
unos segundos más y voy a seguir. Okay. Este libro hace un énfasis en que hay un Dios, un pueblo, una nación, un templo, una ley. Y esto iba a ser muy importante, especialmente en aquel entonces, porque había varias naciones que usaban algo igual o mismo que lo que Moisés estaba tratando de explicar aquí en este libro. Pero el énfasis para los de Israel era un Dios, un pueblo, un templo, una ley, pero para las otras culturas eran varios dioses. Son no solamente un pueblo, pero varios templos, varias leyes que se encontraban contextualmente y culturalmente. Entonces lo que encontramos aquí es un resumen y este libro resume y renueva el pacto como preparación para entrar en la tierra prometida. Entonces lo que hace aquí Moisés es organiza las leyes de manera que se entiendan en el espíritu que hay detrás de los 10 mandamientos. Aquí el contexto, donde nos encontramos aquí en este libro, es después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinai durante un año estableciendo un pacto con el Señor. Así lo podemos leer en Éxodo capítulo 19. Luego recorrieron el desierto, que fue un desastre. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 2. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículos 14 a 18, donde dice esto. ¿Dónde estamos? El tiempo que nos llevó para vivir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Zered fue de 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Además, la mano del Señor fue contra ellos para destruirlos en medio del campamento hasta que todos perecieron. Y la razón por lo que pasó eso es rebelión contra Dios. Entonces aquí nos encontramos una nueva generación de Israel. Una nueva generación de Israel. Y como se trata de una nueva generación, vemos a Moisés explicando la Torah. Y aquí lo que el mapa enseña dónde está Moisés. Y cuando se muere Moisés, al final de este libro encontramos a Josué. Aquí esta línea roja de Egipto al monte aquí donde se estuvieron un año estableciendo el pacto con Dios y luego están aquí. Okay. En este libro algunas leyes son nuevas, así como dije, pero muchas se repiten. Este libro debe de concederse en diferentes partes. La primera parte es esto. Es el primer discurso de Moisés. El primer discurso de Moisés. Y eso lo encontramos en el capítulo 1 al capítulo 4, versículo 43. Y esta primera sección lo podemos entender como un preámbulo en el capítulo 1, versículos 1 a 5, que nos da una introducción. ¿Dónde estamos? ¿En qué contexto estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Israel?
por qué está escribiendo, por qué escribió esto Moisés. Luego sigue en un prólogo histórico. Que Moisés se pasa del capítulo 1, versículo 6 al capítulo 3, versículo 29, explicando lo que está pasando, lo que acaba de pasar, lo que ha pasado. Y termina esa sección, capítulo 4, y los primeros 43 versículos, dando una exhortación a obedecer la ley. Así como dice, como tengo aquí, el segundo discurso de Moisés es del capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 28. Y aquí lo que vamos a encontrar al leer este libro, vamos a encontrar una introducción a la ley. ¿Por qué? Porque es una nueva generación de Israel. Hay condiciones, el capítulo 5 al 26. Lo que se llama el decálogo o los 10 mandamientos es el capítulo 5, 6 a 21. Ahí es donde exactamente lo que podemos leer en Éxodo. Y ahí lo que deberíamos de entender con los 10 mandamientos, son los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y las otras 6 tienen que ver con nuestra relación con los demás. Entre la comunidad, entre familia. El capítulo 5, 22 a 33, Moisés habla de una respuesta correcta. ¿Cómo deberíamos responder a los 10 mandamientos? Dice el capítulo 5, versículos 22, no lo voy a leer todo, pero estas palabras habló el Señor a toda la asamblea de ustedes en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con una gran voz y no añadió más. Y las escribo en 2 tablas de piedra y me las dio. Y cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos y dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Ahora más, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Ni si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Ahí entienden la grandeza del Señor, del Creador del mundo. Entonces ahí dice que si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Pero nosotros entendemos la historia triste de Israel. Siguieron como rebeldes. Entonces aquí en el capítulo 6, empezando el versículo 1, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. Es donde empieza la elaboración de los 10 mandamientos. Ahí tenemos los 10 mandamientos, el 1 a 10, entre el capítulo 6 hasta el capítulo 26. En los capítulos 29 a 30 tenemos el final discurso de Moisés. Y últimas palabras y la muerte de Moisés en los capítulos 31 a 34. Como todos estos estudios, podríamos pasar meses solo con el libro, con este libro aquí. Así que quiero dividir este libro en 3 partes diferentes que puedan ser más fáciles de comprender. Entonces, la primera sección, como acabo de hablar, sería lo siguiente. Capítulos 1 a 11,
discurso inicial de Moisés. Y aquí lo que encontramos es en los capítulos 1 a 3, vemos Moisés escribe sobre la rebelión de Israel, pero la gracia de Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 7, que nos dice: pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrina a través de este inmenso desierto por 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo. Nada te ha faltado. La gracia del Señor. El versículo 31 dice: y el Señor me dijo, mira, he comenzado a entregar a Sejón y su tierra en tus manos. Comienza a ocuparla para que poseas la tierra. Le está dando la tierra, esa tierra prometida. Capítulo 3, versículo 3. Dice: así que el Señor nuestro Dios también entregó en nuestra mano a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, y los heremos hasta que no quedaron sobrevivientes. Aquí vemos gracia sobre gracia. Los capítulos 4 a 11 son una serie de sermones. Y aquí encontramos, aquí es donde empiezan los 10 mandamientos. Pero también hay algo muy importante de lo que tenemos que hablar. Aquí en los versículos 4 a 5 del capítulo 6 es el famoso: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando, ya me alejé, pero ahí, versículos 4 y 5. Aquí encontramos lo que en hebreo se llama Shema. Shema. Escucha, oh Israel, Shema. Esta sección nos ayuda a entender tres cosas. Shema significa más que escuchar. Ahí nos dice: escucha, oh Israel. Pero ahí requiere una respuesta. Es escuchar y responder, que significa obedecer. Ahí está diciendo: obedezcan, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí escuchar no significa solo oír, ni tampoco solo responder. Es una combinación de las dos, que significa obedecer. La segunda cosa es: Shema significa más que amar. Es tomando emoción y decisión. Aquí, del mismo modo, aquí el amor no es simplemente una emoción o una decisión, es una combinación de ambos, lo que significa devoción al Señor. Y eso lo encontramos en el capítulo 11. Ahí el capítulo 11, versículo 1 dice: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios, su grandeza, su mano poderosa. Siguiendo las leyes, Israel podía mostrar al mundo la sabiduría y la justicia de Dios. Eso es la diferencia de lo que Israel estaba experimentando a través de Dios y sus mandamientos contra la cultura de ese entonces. La cultura de ese entonces solo enseñaba sobre el yo.
Todo era para mí, eran egoístas y era una religión muy diferente y rara en ese entonces. Porque esto fue más para religión para ellos. Esta era una obediencia, un amor y un entendimiento de que solamente hay un Dios, un Señor. Y es la tercera cosa. Shema significa solo el Señor. El Señor es único. Solo el Señor, literalmente el Señor es uno. Israel solo debe adorar a un solo Dios. Y aquí, en esta sección, los capítulos 6 a 11, nos encontramos con el primer mandamiento. Ahí no tendrás otros dioses delante de mí. Eso se encuentra en el capítulo 5. No tendrás otros dioses delante de mí. Esos ejemplos de cómo obedecer. Lo que encontramos en el capítulo 6 a 11 son ejemplos de cómo obedecer el primer mandamiento. Y exhorta el amor y la obediencia a Dios y advierte contra ponerle a prueba. Un ejemplo es el capítulo 9, versículos 13 a 29, que dice: también el Señor me habló y dijo: he visto a este pueblo y en verdad es un pueblo terco. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y de ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. Y volví y descendí del monte mientras el monte ardía en fuego y las 2 tablas del pacto estaban en mis dos manos. Y vi que en verdad ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Se habían hecho un becerro de fundición. Pronto se habían apartado del camino que el Señor les había ordenado. Es un ídolo. Y a veces lo que hacemos es leemos el Antiguo Testamento y nos podemos decir, yo no tengo este ídolo, este tipo de ídolo no tengo, pero tenemos los teléfonos, tenemos la familia, tenemos el trabajo, tenemos lo que disfrutamos de esta vida. Esos son ídolos a veces. Pero ahí dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Primer mandamiento. Entonces, de ahí es la primera sección, los capítulos 1 a 11, es el discurso inicial de Moisés. Luego el segundo son capítulos 12 a 26, que son una colección de leyes. Y específicamente los capítulos 12 a la mitad, casi terminando el capítulo 16, hablan de adoración. Hay un solo templo para un solo Dios. Y de ahí específicamente da ejemplos de cómo podemos adorar al Señor. Y nosotros ya entendemos eso porque nosotros venimos los domingos aquí, acabamos de cantar 2 canciones de alabanza para adorar al Señor. Eso ya lo entendemos, pero aquí uno de los ejemplos es cuidado de los pobres. Nos enseña aquí. 1/10 de sus ingresos anuales se destinaba al templo, pero también 1/10 de sus ingresos anuales se destinaba a los pobres. Era para enseñar, demostrar devoción, indicando así que había múltiples formas de adorar al Señor. Y es obvio, y es lo que vamos a estar hablando, es lo que trató de explicarles Moisés a Israel, que adorar al Señor viene de un corazón genuino, no simplemente tachar una lista que tenemos. Y dentro de esta subsección tenemos el segundo mandamiento.
esta sección es llamada la dignidad divina. Pero ahí saca del segundo mandamiento: no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí nos indica cómo Dios debería ser tratado. Eso fue muy importante porque, otra vez, esta fue una nueva generación de Israel. Entonces Moisés tenía que tratar de explicarles, lo explicó bien, cómo deberían de tratar al Señor. Aquí se estableció para impedir que los israelitas se apoderaran de sus templos cananeos y los convirtieran en templos para Yahweh. Si Israel se limitara a convertir estos templos, serían demasiado vulnerables a las influencias paganas. Así pues, la principal preocupación radica en cómo se desarrolla el aspecto ritual del culto. Se encuentra aquí en este mandamiento, en estos capítulos aquí. Israel no debería tratar a Dios como las otras culturas trataban a sus dioses. Eso era diferente. La verdadera adoración de Dios en lugar que le corresponde y no puede ser egoísta. Se considera que el segundo mandamiento va mucho más allá de una prohibición del uso de ídolos, aunque la distinción clave que ofrece es que la presencia del Dios de Israel no puede estar mediada por una imagen. Pero eso lo podemos entender hoy en día. En vez de adorar al Señor, estamos adorando a la cruz. O estamos adorando al pescadito que la gente tiene en el carro. Estamos adorando a esos símbolos, a esas imágenes. Pero de aquí, otro ejemplo, Moisés usó ese palo con el serpiente. ¿Se recuerdan de esa historia? Sí, ahí el pueblo de Israel se puso a adorar ese palo con el serpiente. Pero eso pasa hoy en día con nosotros también. Luego tenemos el tercer mandamiento aquí. Ahí dejé dignidad, pero es compromiso con la divinidad. Compromiso con la divinidad. Dice, el mandamiento dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Nuestro compromiso a Dios se reflexionará en nuestra conducta. El capítulo 13 nos da un ejemplo de un delito más básico y flagrante: la incitación a adorar a otros dioses. Por eso Moisés está diciendo: hay que tomar a Dios con mucha seriedad. Mientras que la seriedad respecto a Dios requiere una acción severa en las causas flagrantes, exige una respuesta irreprochable en los ámbitos más sutiles de la conducta. Pero también esa conducta para los israelitas era para mostrar la justicia y la sabiduría del Señor. El capítulo 14 utiliza las leyes en cómo tener una estructura con la dieta. Entonces está diciendo, en la manera que los israelitas estaban comiendo o pensaban de la comida, demostraría esa devoción. Entonces aquí una persona verdaderamente comprometida demostraría o demuestra una devoción al Señor.
Pero ahí es lo que nosotros entendemos. Si tenemos una fe genuina, si verdaderamente creemos en el Señor y sabemos que Él mandó a su Hijo Cristo a morir en la cruz, entonces vamos a ser transformados, renovados, a vivir una vida genuina, una vida verdaderamente comprometida y demostrando devoción al Señor. El cuarto mandamiento, los derechos y privilegios de la deidad. Esto se encuentra en el capítulo 14, versículo 22 al 16, versículo 17. Ahí me dicen si voy muy rápido. ¿Quieren que me regrese? ¿No? ¿Hasta aquí? Ok, aquí el cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Aquí Dios tiene derecho a recibir honores de Israel en reconocimiento de su obra en la creación. Eso se encuentra en Éxodo 20, versículo 11. Y en gratitud por haber liberado a Israel de Egipto, en capítulo 5, versículo 15. Pero aquí lo que Moisés quiere que recuerdan es que Dios es fuente de sus buenas, de las cosas buenas. Es una fuente de bondad. Entonces es fuente de sus bienes, así como de su libertad. Él los liberó. Por eso es justo que Israel le dedique bienes y ofrece esas mismas cosas y libertad a los demás en su nombre. Porque ellos experimentaron esa libertad, pero también esa bondad del Señor. Todo lo que se ofrece en esta sección sugiere formas de hacerlo. Ok. En los capítulos 16b a 18 habla del liderazgo. Y de aquí habla de los ancianos, los sacerdotes y los reyes. Específicamente en el capítulo 17 habla del rol de un rey. Da detalles de cómo debería ser o actuar un hombre. Pero esos tres papeles tenían dos cosas que los supervisaban. Porque no solamente estaban cargados los ancianos, los sacerdotes, los reyes, pero sobre ellos, y aquí yo los puse abajo, es las leyes y profetas. Y dije profetas. Profetas. Esos roles estaban bajo la autoridad de los reyes y los hombres que Dios había puesto para supervisar. Pero también en los capítulos 19 a 20 leemos sobre la ley civil y justicia social. No la justicia social que conocemos hoy en día, pero otro tipo, podríamos decir la justicia social verdadera. Aquí la ley civil en los capítulos 19 a 20 habla sobre el matrimonio, familia y el negocio. Y la justicia social habla sobre la protección de las viudas, los huérfanos y la inmigración. Y entre estos capítulos encontramos
el quinto mandamiento, que tiene el subtítulo Autoridad Humana, que se encuentra en los capítulos 16 a 18. Y aquí nos da una estructura. Ustedes ya conocen la estructura que tenemos a través de Dios, porque he estado predicando Efesios 5 y 6. Ahí dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí esta sección trata de las relaciones humanas. No se ocupa tanto cómo responde el hombre a la autoridad humana, sino que trata de establecer la autoridad humana para preservar el pacto. Eso era lo más importante. Por ejemplo, aquí honra a tu madre y a tu padre. Esto es el centro de este mandamiento. En el capítulo, eso se encuentra en el capítulo 6, versículos 6 a 9. Y eso también explica la conexión con el capítulo 5, versículo 16. Pero aquí también se puede entender que hay una línea de autoridad. La primera es esto. Dios comunica sus instrucciones a través de los profetas. Ahí está la primera línea de autoridad, los profetas, comunicando las leyes. Si voy muy rápido, lo que puedo hacer es les mando esta presentación y mis notas. ¿Sí? Ok. La segunda cosa es esto. Los sacerdotes instruyen al pueblo en la palabra de Dios. Los profetas, sacerdotes, instruyendo al pueblo en la palabra de Dios. Ahí ven la autoridad, no simplemente para el pueblo Israel que digan, ellos me mandan para conservar el pacto con Dios. Tercero, que los reyes son responsables de establecer un sistema basado en las instrucciones de Dios. Y los jueces deben cumplir el sistema establecido. Son las cuatro cosas ahí que nos enseñan las líneas de autoridad ahí. Okay. Mandamientos 6 a 8 habla sobre la dignidad humana. Y dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Ahí la dignidad humana se examina de 3 maneras diferentes en esta sección. Es la existencia. Esta sección trata principalmente de los casos en los que se puede quitar la vida sin violar el sexto mandamiento. Y el capítulo 19 habla de la toma judicial de la vida, lo que sugiere que la Biblia no considera la pena capital como una violación del sexto mandamiento. Luego el capítulo 20 se trata de las reglas de la guerra.
La segunda cosa aquí es la homogeneidad que significa unidad, la unidad con el cuerpo, ser similar. Una forma de entender el capítulo 22, versículos 1 a 22, es verlos a la luz de las cosas que van juntas y las que no van juntas. Por ejemplo, en el capítulo 22, versículo 9, dos tipos de semilla o dos tipos de hilo no van juntos. Da esa explicación, esa ilustración ahí. Lo mismo ocurre con lo que se dice en el versículo 1. El animal de un vecino no debe estar lejos de su lugar. El adulterio se considera de esta manera en el sentido de que una persona no debería entrometerse en el matrimonio de otra. El capítulo 23 nos muestra lo que podría amenazar esta unidad de Israel, amenazada como cuando entran en ella personas que no pertenecen a ella. Eso casi similar lo vemos en la carta que Pablo escribe a los Gálatas. Que los judaizantes están amenazando esa unidad que tienen los Gálatas ahí, entrando y predicando un falso evangelio. La tercera cosa es la condición de personal. Aquí la prohibición del octavo mandamiento no se limita a tomar algo que pertenece a otro, sino que se considera en un contexto más amplio como la invasión de nuestro hogar, de la intimidad. Ese tipo de acción tienen el efecto de deshumanizar y amenazar la dignidad de la persona. Ok. Ahí avanzamos tres mandamientos. Okay. El noveno mandamiento tiene el título Compromiso con la humanidad. Compromiso con la humanidad. Ahí el mandamiento dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Aquí debemos de tratar debemos tratar con sinceridad a nuestros vecinos, al prójimo. Eso implica lo que les decimos y lo que decimos de ellos. Ganarnos la confianza mutua con ellos. Cristo va un paso más allá. Y esto ya se la saben. Marcos 12, versículos 28 a 31. Porque ahí Cristo nos da más. Ahí nos habla de su ley, la ley de Cristo. Pero Marcos 12, 28 a 31, dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿Se recuerdan esta? ¿Sí? Jesús respondió, el más importante es, ahí dice, ¿se recuerdan la palabra en hebreo para escuchar? Shema, sí. Escucha Israel, ahí dice el Shema. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Versículo 31. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que Él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba
a hacer más preguntas. Y ahí entonces lo que entendemos, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Cristo va un paso más allá, diciéndonos lo que no hay otro mandamiento mayor que esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El último mandamiento es este: derechos humanos y privilegios. Perdón, es el capítulo 24, 17 al 26, versículo 15. Ahí dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Pero ¿qué significa esa palabra ahí? Significa anhelar, poseer, tener, desear. La legislación de esta sección tiene por objeto proteger los derechos de las personas. Que el derecho a la justicia, a la alimentación básica y la vivienda, el derecho a tener hijos, a un trato justo y a un salario justo. Y de esto habla este mandamiento aquí. Lo hicimos. 10 mandamientos. Aquí vamos, la última sección de este libro, lo podemos encontrar en los capítulos 27 a 34. El último discurso y la muerte de Moisés. Antes de morir, en los capítulos 27 a 30, aquí Moisés da una advertencia y algo que es ultimátum. Les da una última advertencia. Pueden ser rebeldes o pueden ser una nación de Dios. Y aquí Israel debe escuchar y obedecer, que les va a traer bendiciones de Dios. Pero como ya sabemos, Israel escoge rebelión, elige rebelión y sufre devastación, destrucción. En el capítulo 30, Moisés establece una decisión ante Israel. Les da una decisión. Les dice: elige la vida. Elige la vida. Y ahí dice: mira, este es Jeremías 31, versículos 31 a 34. Es el capítulo 30 de este libro aquí, versículos 15 a 20. Dice: mira, yo he puesto hoy adelante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán sus días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo, a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahí está lo importante: al cielo y a la tierra pongo hoy que como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ahí dice, escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y alejándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Ahí les dice
escoge la vida para que vivas. Escoge la vida. Ahí les deja con esa decisión. Moisés los presionó porque sabía lo que harían una vez que él se muriera. Iban a ser rebeldes Israel. Eso lo encontramos en el capítulo 31 versículo 29. Moisés entendía que había algo fundamental incorrecto con el corazón de Israel. Eso se oye se oye como, ya lo conocen eso, ¿no? Es esa verdad, esa frase ahí, él entendía que había algo malo con el corazón de Israel. Eso lo podríamos ir a Génesis 3, porque eso nos lleva a la rebelión en el jardín. Aquí les tengo Jeremías 31, versículos 31 a 34. Porque lo que está diciendo Moisés aquí es que si iban a experimentar esta rebelión, iban a escoger la muerte, no iban a escoger la vida, así como les estaba diciendo, elijan la vida, pero ellos no escogieron la vida, escogieron la rebelión. Pero ahí Moisés los deja con algo más. Les dicen que algún día van a poder entender que necesitan al Señor, que necesitan al Señor en esta vida. Y van a poder dejar de ser rebeldes, arrepentirse del pecado y regresar al Señor con algo nuevo, con un corazón nuevo. Y eso es lo que dice Jeremías aquí 31, versículos 31 a 34. Nos dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Luego en Ezequiel 36 dice esto: porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios en todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Entonces eso es de lo que está hablando Moisés en lo que está terminando este libro. Están diciendo que van a ser rebeldes contra Dios, pero un día, así como dice Jeremías y Ezequiel, que van a tener una oportunidad para que Dios les dé un corazón nuevo y pueda poner un espíritu nuevo dentro de ellos. Aquí en los últimos capítulos 31 a 32 vemos un poema de advertencia y un poema de bendición, terminando con la muerte de Moisés. Que la importancia de este libro era dejar claro que la ley pretendía ser algo más que una lista de normas inflexibles. Este libro proporciona una entrada en materia de auténtica piedad y verdadera moralidad. Entonces, unos consejos cuando lean este libro.
Las leyes son los términos de este pacto del Sinai dado al antiguo Israel. Así es que leyendo esto no deberíamos de sacar esto es para mí, esta ley es para mí. Esto yo tengo que seguir esta ley, ¿no? Porque Pablo habla de nadie puede 100% seguir la ley en Gálatas. Ni tampoco podemos compararlas con las leyes modernas, porque fueron dadas para apartar a Israel, no a los que viven en California, específicamente en Mission Viejo, Aliso Viejo. No, estos fueron dadas para apartar a Israel. Pero lo que deberíamos estar haciendo cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento es discernir el único principio subyacente a la ley, encontrando doctrina, verdades que son llenas de teología y que son doctrina que deberíamos de ser, ok, esto sí lo puedo entender yo como cristiano hoy. Y de eso habla Jeremías en el capítulo 31, es el nuevo pacto. Nosotros vivimos ahorita en el nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Como cristianos que se rigen por la ley de Cristo, así como dice Marcos 12, debemos de discernir los principios que se encuentran en este libro. Porque a través de ella estamos leyendo la palabra revelada de Dios para ser transformados, renovados y en definitiva para adorar y honrar más a nuestro Dios. Y así es de la manera que deberíamos estar leyendo el Antiguo Testamento, sabiendo que señala a algo mejor. En todo lo que estamos leyendo, señala a algo mejor. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por tenernos juntos aquí. Dios, te damos las gracias por el conocimiento, el entendimiento de tu palabra. Dios, que podemos estar luchando y batallando con doctrina, con la verdad que leemos aquí en lo que nos has revelado y lo podemos aplicar prácticamente en nuestras vidas. Dios, te pido que en lo que aprendemos de este libro podemos estar aplicando las verdades que podemos sacar de aquí ahora como cristianos. Gracias otra vez por esta noche. Te pedimos todo eso en tu nombre. Amén. Atrás de las hojas, hermanos, tengo unas 3 preguntas. Se pueden tomar unos 5 o 10 minutos platicando sobre esas preguntas. Pero ahí pueden hablar de lo que sacaron de este estudio, cómo son animados a través de este libro para vivir una fe genuina y cómo pueden estar adorando y honrando al Señor, el Creador de este mundo a través de este estudio.